Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de robótica. Soy el maestro Camacho y comenzamos. En la figura podemos observar tres tramas llamadas A, B y C, las cuales se conocen una respecto a la anterior. O sea, la trama C se conoce respecto a la trama B y la trama B se conoce respecto a A. Lo que queremos hacer es, dado un punto P que es conocido respecto a la trama C, que es este de aquí, dar una descripción de dicho punto respecto no al sistema B, que sería su anterior, sino al primero de todos ellos, que sería el sistema A. Para ello nos vamos a servir de un concepto que llamamos transformaciones compuestas. Sabemos que para calcular el punto P respecto al sistema B, que es el sistema anterior, tenemos que premultiplicar el punto P respecto a la trama C por la transformación de la trama C respecto a la trama B. O dicho de otra manera, la descripción de la trama C respecto a la trama B. Y la ecuación que lo representa es esta. De la misma manera, si nosotros ya tuviéramos este punto P respecto a la trama B, tendríamos que aplicarle una transformación de la trama B a la trama A para encontrar ese mismo punto respecto a la trama A. El procedimiento entonces que hacemos para transformar dicho punto P de la trama C hasta la trama A sería premultiplicar por ambas transformaciones, lo cual se puede representar de esta manera. Noten cómo el orden de la multiplicación matricial indica que la trama más cercana, que es la de B, se opera primero antes de la otra. Podemos reducir la matriz de transformación de la trama C a la trama A de manera directa si hacemos la multiplicación entre las dos transformaciones locales. Para ello vamos a utilizar esta representación que estamos viendo en la figura. Necesitamos realizar varias operaciones. Pueden observar que en la parte rotacional de la matriz de 4×4 tenemos la multiplicación de las matrices de rotación de C a B y de B a A como resulta esperado. Pero en el caso de la traslación, quizá lo esperable es la suma entre el origen del sistema B respecto al sistema A, que es el primero de los dos sistemas, sería este vector de aquí, y posiblemente esperábamos sumarle únicamente el origen de C respecto a B, que sería este otro vector de acá. Sin embargo, noten que no puedo hacer la suma, y aquí es donde entra el concepto que habíamos hablado en videos anteriores, que no puedo sumar dos vectores que estén relacionados desde un punto de vista diferente o que su trama no coincida una respecto a la otra. Noten que la trama del primer vector a la cual hace referencia es el sistema A y en el otro vector es el sistema B. Por lo tanto, no puedo hacer una suma de manera directa entre estas dos magnitudes o entre estos dos vectores. Para ello, primero debo convertir al punto de origen del sistema C respecto al sistema B de B hacia el punto A. Para ello, tengo que premultiplicar dicho punto por la matriz de rotación de B respecto a A y entonces una vez que hice esta multiplicación es posible realizar la suma debido a que ya conoceré el punto de origen del sistema C respecto al sistema A y ya no al sistema B. Esta operación, aunque se vea elaborada, en realidad nos resulta de nueva cuenta en un vector columna de 3 elementos, de tal forma que esta matriz transformación de C a A también es de 4×4, al igual que todas las demás matrices de transformación. Como hemos visto en un video anterior, es posible encontrar la matriz de transformación de la trama A a la trama B invirtiendo la matriz de transformación de la trama B a la trama A. Véanse cómo las letras están en un orden distinto y la inversa indica que hay que calcular dicho valor de esta matriz. Calcular la inversa de esta matriz de transformación no es una tarea sencilla, se puede realizar por cualquiera de los métodos de álgebra lineal que ya se conocen, por ejemplo Gauss-Jordan o por el método de la adjunta. Sin embargo, es un proceso que resulta laborioso, entonces nosotros vamos a servirnos de los conceptos que ya hemos estudiado en videos anteriores para realizar dicha inversión. Primero, sabemos que con la definición de cualquier matriz de transformación debe tener la siguiente forma. En el primer cuadrante vamos a colocar la matriz de rotación. En este otro segundo cuadrante vamos a colocar
el desplazamiento que tenga dicho sistema y después vamos a completar con nuestros ceros y el 1 en la diagonal principal. Entonces vamos a ver de qué manera podemos calcular estos dos primeros cuadrantes. Véase que la respuesta del primer cuadrante está escrita aquí. Nosotros sabemos que la matriz de rotación tiene características peculiares en el sentido de que es simétrica en sus ejes y columnas. Por lo tanto, calculando la transposición de la matriz original, nosotros podemos encontrar la matriz de rotación de las tramas invertidas, que sería mediante esta operación. Es por eso que la matriz de rotación es simplemente calcular la transpuesta de B respecto a A, que es la que ya conocemos, solo que transpuesta. En el caso del desplazamiento, la situación no es tan simple. De videos anteriores hemos estudiado que la manera de convertir un punto P de la trama B a la trama A equivale a hacer esta operación matemática, donde premultiplicamos dicho punto respecto al sistema B por la matriz de rotación de B a A y lo que nos resulte se lo sumamos al origen del sistema o de la trama B respecto a la trama A, como se muestra en esta ecuación. Nosotros podemos utilizar esta fórmula de manera libre, en el sentido de que podemos llamar al sistema A B y al sistema B A, que es más o menos lo que tenemos aquí, de tal manera que esta misma ecuación se puede convertir en la que está en la parte de abajo aquí. Ahí no hemos cambiado nada más que todas las B's se transformaron en A y todas las A se transformaron en B. Sin embargo, esta ecuación aún no me da la respuesta que yo necesito debido a que este punto P no es un punto P cualquiera, sino en realidad es el punto de origen del sistema B respecto al sistema A, el que equivale a esta P, que es lo que estamos haciendo en el tercer renglón. Estamos sustituyendo las dos instancias de P, que sería aquí y acá, por su equivalencia del punto de origen del sistema B respecto al sistema A. Entonces, esta notación que estamos viendo de este lado y esta otra de acá es la sustitución del valor P de A. Del lado izquierdo de la ecuación podemos observar que estamos describiendo el origen del sistema B respecto al sistema A respecto a B de nuevo. Esto en realidad es 0,0,0 o es un cero vectorial transpuesto debido a que estamos describiendo el punto de origen B respecto al sistema B. Del lado derecho de la ecuación no podemos hacer ninguna reducción, sin embargo sí podemos despejar alguno de estos dos valores que de hecho es el que nosotros necesitamos. Lo que nosotros estamos buscando es el valor del origen del punto A respecto a la trama B, lo cual se puede visualizar aquí, donde ya tenemos un despeje de esa situación. Es básicamente todo esto que está sumando, vamos a sustraerlo de ambos lados de la ecuación de tal manera que nos queda esta fórmula. Nótese que esta matriz de rotación A respecto a B es la misma que ya habíamos utilizado de este lado. Por lo tanto, sabemos que es la transposición de la matriz de rotación original. Entonces, la sustituimos por tal valor. Por lo tanto, el punto de origen del sistema A respecto a la trama B nos quedaría como la multiplicación de la matriz transpuesta de rotación de B hacia A por el punto de origen del sistema B respecto a la trama A. Este valor es el que vamos a agregar en nuestro segundo cuadrante de la matriz de 4×4. Cuando hagamos la multiplicación matricial en este punto, obtendremos un vector columna de 3 elementos. Para entender mejor todo esto, vamos a ver un ejemplo. Una trama B es conocido respecto al sistema A o a la trama A porque gira respecto a Z 30 grados y se traslada 4 unidades en XA y 3 en YA. Debemos encontrar entonces la transformación de A hacia B. En primer lugar, vamos a calcular la matriz de transformación de B hacia A porque tenemos todos los datos al respecto. Tenemos el ángulo de giro, que es 30 grados. Sabemos que es respecto al eje Z. Por lo tanto, conocemos la matriz de 3×3 que nos da la rotación en dicho eje. Y tenemos cuántas unidades se desplaza en X y en Y, que serían estos dos puntos que hemos llamado P de X de A y PY de A. Lo que nos sigue es sustituir los valores que tenemos sobre esta matriz y dar el resultado, que sería este que vemos de este lado. 4 unidades en X, 3 unidades en Y
Y esta es la operación de los senos y cosenos de 30 grados. Como vimos anteriormente, sabemos que la transformación de A hacia B está dada por esta matriz. Vamos a proceder entonces a operar cada uno de estos valores para obtener la matriz completa. En primera instancia vamos a transponer los elementos de la matriz original de B hacia A para obtener esta matriz de 3 por 3. Nótese que solo cambió el signo de estos dos elementos. La multiplicación entre la matriz transpuesta de rotación de B a A negativa por el origen del sistema B respecto a la trama A está dada por esta ecuación. Y el resultado de dicha ecuación es esto. Vean que efectivamente, como ya habíamos comentado anteriormente, el resultado de hacer esta multiplicación matricial nos sigue dando un vector columna de 3 elementos. Entonces podemos sustituir dicho vector columna en esta zona y la matriz de rotación transpuesta de este lado y nos queda esta matriz de transformación. Este sería el resultado del ejemplo. Vamos a hablar acerca de ecuaciones de transformadas. En la figura podemos ver múltiples tramas que están interconectadas unas con otras mediante flechas. Cada flecha nos indica que un sistema es conocido respecto al anterior. Por ejemplo, la flecha que aparece desde el punto de origen del sistema U o de la trama U hacia el origen de la trama A nos indica que dicha trama A es conocida respecto a la trama U. De la misma manera, esta otra flecha que está apuntando hacia B nos está indicando que la trama B es conocida respecto a la trama U. Como vimos anteriormente, es posible realizar la multiplicación de varias matrices de transformación para obtener la representación o la descripción de una trama respecto a otra, la cual no es conocida de manera directa, sino a través de alguna trama secundaria. Por ejemplo, la trama del sistema D respecto al sistema U se puede conocer porque conocemos la trama del sistema D respecto al sistema A y la del sistema A respecto al sistema U. Se enlazan como si fueran una cadena y de hecho es lo que estamos viendo mediante las flechas que unen los orígenes de cada una de estas tramas. Se cierran en una especie de bucle. Por tanto, nosotros podemos escribir que la transformación que va de D hacia U es igual a la transformación de D hacia A, que es desde este punto hasta este otro punto, premultiplicada por la transformación de A hasta U, que es esta otra flecha que va desde A hacia U. El orden de la multiplicación es importante debido a que la primera transformación que estamos haciendo es de D hacia A, siempre va a ser la que se va a escribir más a la derecha de la ecuación. Y así sucesivamente hasta llegar a la última. Por ejemplo, si nosotros queremos describir esa misma trama D respecto al mismo sistema U, pero en vez de utilizar a la subtrama A, utilizamos el otro camino, véase la trama C y la trama B, podemos escribir esta otra ecuación, donde estamos multiplicando la transformación de B hacia U, que sería la última de las operaciones, la transformación de C hacia B, que sería este segundo elemento, y el último elemento, que va a ser la primera operación que en realidad estamos haciendo, que es transformar o describir la trama D respecto a la trama C, de esta manera. Vean que tenemos dos maneras de representar la misma transformación, de tal manera que podemos hacer una igualación entre estos dos términos para obtener esta ecuación. Una vez que ya tengo esta ecuación de transformación, a esto le llamamos ecuación de transformación, podemos despejarla en caso de querer conocer alguna de estas matrices. Por ejemplo, si nosotros no conociéramos el valor de la transformación de la trama C respecto a la trama B, bien podríamos despejarla de dicha ecuación. En esta ecuación, la transformación de C hacia B está en este segundo término, para lo cual tenemos que premultiplicar y postmultiplicar todo el sistema por esta transformación de B a U y por la transformación de D a C, para que tengamos todo el lado derecho despejado y así encontrar el valor de dicha transformación.
El primer paso sería premultiplicar esta ecuación por la inversa de la transformación de b hacia u, que nos daría esta parte de acá. Y el segundo paso sería postmultiplicar toda la ecuación respecto a la inversa de la transformación de d hacia c, que sería este otro elemento. Por lo tanto, la transformación de c a b estaría dado por esta multiplicación matricial, donde tenemos dos inversas que se pueden calcular por los métodos que ya vimos anteriormente. En este otro ejemplo podemos observar cómo el sentido de las flechas pueden afectar la ecuación de transformación. Por ejemplo, en esta primera línea de ecuaciones podemos observar que hay un elemento de transformación que está invertido. Vamos a observar por qué sucede esto. Estamos describiendo la transformación desde el punto C hacia el punto U, realizando un recorrido por la parte superior de las tramas. Esto es, pasando por la trama A y pasando por la trama D, que serían las dos de la parte superior. Entonces, hay que observar que el recorrido que estamos haciendo es desde U hacia A, que sería la transformación de A a U, que es el primer elemento que observamos ahí, después de A hacia D, pero obsérvese algo, que la flecha o el sentido de la flecha que hay de A hacia D va en el sentido contrario del recorrido que estamos haciendo, por lo tanto vamos a calcular dicha transformada con la inversa. Y por último, de este punto D o de esta trama D hacia la trama C, que es la que queríamos encontrar originalmente. Entonces, la ecuación de transformación o la ecuación de transformadas va a depender de este tipo de cuestiones. Siempre va a ser importante señalar qué trama es conocida respecto a la otra. Por ejemplo, lo que aquí estamos diciendo con esta flecha es que la trama A es conocida respecto a la trama D y no al revés. Otra manera de conocer la transformación de C hacia U es elegir la subtrama B que está en la parte inferior para llegar a la trama C. Por lo tanto, la multiplicación de la transformación de la trama B a la trama U por la transformación de la trama C a la trama B nos debería dar la misma matriz que nos representa a la trama C respecto a la trama U, de la misma manera que la ecuación original nos lo había dado. De igual manera, podemos hacer una igualación de estas dos ecuaciones debido a que las dos representan exactamente la misma matriz de transformación. Por lo tanto, nos queda esta otra ecuación de transformadas de la cual podemos despejar cualquiera de las matrices que no conozcamos. Ejemplo, si no conocemos cuál es la matriz de transformación de la trama A respecto a la trama U, podemos bien despejarla de esta ecuación. Véase que es el primer elemento del lado izquierdo, por lo tanto vamos a postmultiplicar toda la ecuación por las inversas de estas dos matrices de transformación. En el primer caso sería por la transformación de A hacia D y en el segundo sería por la transformación inversa de C hacia D. Y nos queda esta ecuación. Aquí es importante saber que el orden se cambió porque la primera operación de postmultiplicación que hicimos para despejar, entre comillas, esta matriz de transformación fue por la inversa de la transformación de C a D. Es por eso que quedó primero. Y la última operación fue la de la transformación de A a D. Sin inversa, porque es la inversa de la inversa, nos daría la misma matriz. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.